Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 16 de ¿Quién telonea? ¿Cómo estás, Oliver? Muy bien, David. Muchas gracias. Muy contento de estar en esta nueva entrega y contento de estar con ustedes y sobre todo con los invitados de hoy. ¿Cómo estás, Tomás? Hola Oliver, hola Irazoki, acá andamos. Puerto Montt, mucho calor, por fin se hace notar una especie de clima mediterráneo que está cada vez bajando de paralelos, digámoslo así. Eh, pero bueno, acá estamos felices y contentos de tener a dos grandes invitados, dos personas muy queridas por nuestro círculo de Quien Telonea. En esta oportunidad tendremos a Daniela Antibán y a Simón Espinosa, ambos integrantes de la agrupación Meidal. ¿Cómo están, chiquillos? Hola Tomás, hola Oliver, hola David, muchas gracias por la invitación. Yo muy bien, gracias. Expectante de lo que sea que vaya a salir de aquí. Buena. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Tommy, hola Oliver, hola David, hola Mon. Bien, pues, Hola. y a ver qué pasa. Excelente. Bueno, les tenemos algunas preguntas como base para comenzar. Quería preguntarle a ustedes como primero por su formación, antes de hablar netamente del grupo, como fue como el recorrido que tuvieron ustedes musical previo a integrar Metal. Simón. Correcto, por aquí. Bueno, con respecto a mi formación, ha sido desde bien chico, la verdad, como desde la adolescencia, que ha sido rigurosa, y en el ámbito profesional, la verdad, ha sido bastante fluctuante, pero muy enriquecedora de todas maneras. Partí estudiando piano clásico cuando estuve en Santiago, el año 2012. 5 años de piano clásico diría que fueron como mi primer gran pie para desenvolverme en el mundo de la música en Santiago, antes de entrar a la escuela moderna y después, posteriormente, en la escuela superior de jazz un tiempo, estudiando jazz en el instrumento de teclado y en la escuela moderna composición y arreglos musicales. Yo diría que esos son como los pilares fundamentales de todo lo que ha sido mi formación profesional. Excelente. ¿Y tú, Daniela? Bueno, en mi caso en particular, empecé aproximadamente a los 8 o 9 años, empecé en unos talleres, después en la adolescencia estuve en un liceo artístico, tomando clases de violín, una experiencia que rescato y recuerdo con bastante alegría por el tema de abordar la forma de abordar el arte. Y después de eso entré al Conservatorio de la Universidad Mayor, la cual estoy estudiando actualmente la carrera de interpretación musical en violín. Bueno. Ese ha sido como el recorrido que he tenido durante este periodo y me ha servido harto para abordar diferentes formas de ver y entender y escuchar la música. Buena. Bueno, chiquillos, ¿y cómo esto los llevó a formar Meidal? Pues cuéntenos un poco los orígenes del grupo. Bueno, los orígenes de Vidal son bastante modestos, la verdad. La creamos con mi primo, que es el guitarrista de la banda, y nació de la inquietud de hacer música que recopilara de alguna manera el folclore de distintas culturas a partir de la música celta. Nosotros está Night Noise, que es precioso, lo recomiendo a cualquier persona de este mundo. Creo que debería escuchar alguna vez Night Noise porque es muy, muy bonito.
y a partir de nuestro partió la idea de formar algo que fuera más o menos parecido, ¿no? Desde nuestras mentes. Meidal se formó alrededor del año 2017 o a mediados del año 2017 y venimos desde ahí con esa inspiración y con esa impronta por delante. Qué buena. O sea, ya otro. Oye, ¿y dónde se ha presentado Meidal como, o cuál es el espacio, o han sido los espacios geográficos que se presenta Meidal? Más allá de la música, o de calce esa música. Hasta el momento los espacios han sido súper congruentes con la propuesta, la verdad. Porque claro. en donde más nos hemos presentado han sido en ferias medievales, sobre todo, al aire libre. Ya. Y, como el Asgard Fest, Leyenda acá en Santiago. Y paralelo a eso hemos tenido también bastante contundentes presentaciones en escenarios como el Complejo Andrónico Luxich, Claro, el teatro del Diego Rivera en Puerto Montt. Entonces Meidal siempre se ha movido como en esos dos mundos, ¿no? Como en, podría decirse, en el circuito más artesanal de la música ligada a la música que rescata las tradiciones, digamos, del folclore antiguo, y a la vez, ojalá, los salones de conciertos más refinados posibles. Claro. Todo dentro de lo que esté dentro de nuestras posibilidades. Qué loco eso que tengan esa flexibilidad. Porque son espacios totalmente diferentes, donde surgen momentos muy diferentes también. Sí, pues pasa que es como, da pie para, como la música es versátil, da también en la forma de que el escenario se preste para eso. Es una música que tiene llegada a todo tipo de personas y también diferentes edades. Entonces, con solo escuchar tú te das cuenta que no hace excepción contigo o no te categoriza en ninguna parte. Qué bonito. Bueno, supongo también que en la feria hay gente que baila con su música o que se mueve o que agancha en esa onda. Ha pasado, de hecho, sí. Generalmente lo que más se ve es niñitos bailando. Claro, buena. Ellos son como los más desinhibidos, digamos, y los que más se conectan con ese lado sensorial de la música, más que los adultos que están ahí como más retraídos, pero claro, en general la gente lo disfruta mucho porque, como decía la Dani, es una música súper versátil, pero más allá de lo versátil que puede hacer, es una música que tiene una llegada súper fácil con la gente, ¿cachai? No hay que esforzarse mucho mentalmente para que te guste Meidal, la verdad. Es una música muy sincera y muy... Claro, sincera, esa es la... Muy reconocida, así como a nivel general, como una música bonita, bella. Sí. Bueno, supongo también que esta diferencia de espacios también cambia la manera de interpretar ese mismo repertorio que ustedes tienen. O sea, me imagino que en estas ferias ustedes tocan quizá el repertorio de manera más flexible, o se alargan, o es siempre la misma composición, tiene un esquema claro y no varía eso. ¿Cómo es? ¿Cómo sienten esa dualidad? Yo diría que es muy parecido en realidad. Solo cambia el cómo nos sentimos o, digamos, nuestro espacio de ánimo de acuerdo al lugar en el que estamos, pero en general las presentaciones están súper bien pauteadas y organizadas para que no cambien mucho, la verdad, una de otra. Sí, es que también hay diferentes tipos de conexión que tú puedes lograr. Por ejemplo, en un festival la gente ya está en una condición mental más relajada y a disfrutar. Sí. Entonces es más fácil que la familia se ponga a bailar, a tararear o no sé, tener una manifestación corpórea más expresiva. En cambio, por ejemplo, en un teatro tú tienes la forma de verlo de una manera más introspectiva, algo más íntimo, y tú como que te vayas en tu propia bola. Entonces como que en esas dos es súper, súper bueno y tú puedes llegar a conectar de esas formas con la gente. Y eso es lo bueno. Qué bonito.
Qué pulento, cabrón. Mira qué bueno. Y cuéntenos cómo han abordado la actividad musical del grupo, la permanencia en estos tiempos de pandemia. Ha sido bastante complejo, en verdad. Bueno, además de la situación como de pandemia a nivel mundial, hemos tenido sus bajas, entre comillas, dentro del grupo que han hecho que todo se ralentice harto más. Eh, por ejemplo, nuestro guitarrista, el Tomás, ahora actualmente está en Puerto Montt. Se nos fue el flautista. Entonces, por un lado ha sido bastante complejo, pero por otro podemos descansar de que ha sido muy constante, por lo menos. El ritmo de trabajo del grupo, pese a las limitaciones que tenemos, seguimos trabajando, ensayamos por videollamada todos los domingos. Sigue habiendo producción de material nuevo que espera algún día ser montado cuando todo esto se acabe y nos podamos volver a reunir. Y lo más importante es que están las ganas de seguir adelante pese a lo que sea que se nos presente. Así que ha sido complejo como para todo el mundo, en verdad, sobre todo el mundo artístico. Sí. Pero siento que hemos podido aún así salir adelante a un ritmo bastante relajado, digamos, pero proactivo. Mira qué bueno. Y bueno, cuéntenos sobre las obras que tocan, pues, onda, cómo es el repertorio, más o menos. A ver, Dani, ¿cómo es el repertorio? Con el repertorio, pucha, en general, las composiciones. Primero voy a hablar un poquito de lo que más me gusta del tema composicional que son ustedes. Tengo preferencias a esto cuando unifica el trabajo con Simón, con el Tomás. Se logra una especie de composición súper como homogénea y completa. Podría destacar Calles de Otoño, que me encanta. También La Casa del Último Fugitivo, que aquí, por poner otro ejemplo, Temazo. Imagínate que son dos propuestas diferentes. La primera es como tú tienes que expresar un tipo de canto, en mi caso particular con el violín. Entonces, en Calles de Otoño, tú tienes que idear un ambiente de canto introspectivo también para lograr transmitir eso, ese efecto sonoro. Por otra parte, tenemos La Casa del Último Fugitivo, que es para pachanguearla, para disfrutarla, y súper movida. Entonces también hay una diversidad de música, no toda la música de Meidal es igual, y eso es lo que se puede rescatar. Entonces tú tienes la forma de abordar esto de diferentes maneras. Y como experiencia como violinista, también me gusta mucho este ambiente que se da de poder trabajar con los creadores de esta música, porque yo estoy en un ambiente que estoy estudiando música de compositores de hace años atrás, que ya están bajo tierra y no da la posibilidad de tener una conversación de cómo le hubiera gustado escuchar su obra, cómo interpretarla. Entonces esta dinámica yo la encuentro súper enriquecedora y también entretenida. Sí, pues supongo que todos son un poco compositores y no compositores a la vez. Como que van agregando elementos según su propia experiencia y visión de las cosas, ¿no? Claro. En ese sentido, al fin y al cabo, todos estamos metidos en el mismo ruedo, entonces da lo mismo quién sea, digamos, el que haya compuesto la música. Siempre estamos muy inmersos como en un ambiente de diálogo y de trabajo en conjunto con respecto a una obra. Entonces, por lo menos lo que yo siento al estar trabajando un tema que compusimos los dos, que haya compuesto el Tomás, que haya compuesto yo nomás, siempre pasa que llega un punto en el que ya da lo mismo quien haya compuesto, porque estamos todos debatiendo y
complementando cada una de las partes que hace cada uno. Sí. Entonces, todos entramos como en ese ambiente interpretativo en el que nos vamos aportando cada una de las Ujú. cosas que tiene que hacer cada uno. Perfecto. David iba a preguntar algo, si no me equivoco. Así quería decir que entonces podríamos hablar de composición colectiva. Yo diría que más que composición colectiva, interpretación colectiva. Mm, Porque la composición es bastante rigurosa, en verdad. Por lo general se llega con las obras ya listas y las vamos viendo parte por parte y viendo cómo la canalizamos para que suene como queremos todos. Interesante eso, ese concepto, porque lo que me lleva a pensar que la composición no son las notas escritas, ¿cierto? Sino cómo se interpretan esas notas. Ahí surge como la composición real, digamos. O sea, la partitura sigue siendo una idea, un concepto, una cosa que hay que darle vida, ¿cierto? Exacto, Hay una recomposición, si se quiere decir. claro. Sí, de hecho sí, po. De hecho eso era como lo que quería llegar con mi primera divagación. Pero de todas maneras, si bien Claro. la escritura es bastante importante y nosotros somos muy rigurosos con ello, Mm, no se ve qué es lo que realmente significa lo que está en la partitura hasta que nos juntamos y deliberamos al respecto. claro. Ese ha sido nuestro ritmo de trabajo prácticamente desde que empezamos, en realidad. Eso Mm, es lo bueno de moverse también en un ambiente de puros músicos profesionales, en verdad, porque estamos muy sí, acostumbrados al rigor de la partitura, del estudio constante, mm, de la buena escritura. Entonces, como todos somos muy rigurosos en eso, hace que sea mucho más fácil entendernos al momento de ensamblar la música. mm. Y por otra parte también ustedes se conocen mucho, no es como una hora en cargo, ¿eh? Ah, Donde hay por intérpretes supuesto. con los claro. Sí, po. Eso es lo Entonces en bonito ese igual de trabajar en un ujú, proyecto artístico, ¿no? En colectivo, perdón. Em, Somos ya prácticamente familia, con claro. el guitarrista literalmente somos familia, somos primos. Eh, Y la Dani viene ya con nosotros desde que empezó esto, así que es como, para mí, por ejemplo, es muy descabellado pensar en algún momento tocar sin ella y em, claro. como decías tú, esos lazos son muy potentes al momento Sí, de se ha llevarnos formado bien como, y comunicarnos para hacer música juntos. Mm, sí, como una especie de hermandad, por así decirlo. Existe esa confianza de poder manifestar cualquier inquietud, entonces lo hace más cómodo. mm, Cuando tú decías eso de trabajo por encargo, sí, yo venía de ese mundo. mm, Entonces, para mí era totalmente desconocido llegar a formar una agrupación y verlo así, pues solamente, ponte tú, por poner un ejemplo, para el cacheo del matrimonio, era como ya, nos claro. juntamos un día, listo, ya nos vimos. Y no, pues aquí llegué a este mundo por una chica que antes éramos muy cercanas, la Connie Fuentes. Con Ujú, ella empecé a incursionar el tema del mundo de la composición. Ella me mostraba sus composiciones, me decía, oye Dani, ¿qué opináis de esto? Y yo ahí intentando hacer tocar lo que ella tenía escrito, o también probar esto de grabar temas, y dije, oye, esto es un mundo totalmente sí, po. distinto, así como que se me Mm, abrió eh, la mente, el mundo, porque igual como intérprete, eh, me atrevería a decir clásico, aunque no me gusta mucho el término, nos envolvemos en nuestro mundo de estudio, de las tantas horas rigurosas que tienes que cumplir, pero te claro. vas encerrando y encerrando y te vas privando de un mundo de oportunidades. El mismo hecho de tener la posibilidad de compartir con alguien que está creando, Sí, po. vivirlo en el momento, porque uno se queda en el pasado y uno de repente piensa, oh, ¿cómo lo habrá pensado tal compositor? Mm, ¿Cuál fue la idea original? ¿Qué sonido quería?
Entonces todo ese ejercicio tú lo puedes hacer ahora. Entonces eso como que me rondó mucho en la mente en su periodo, cuando después conocí al Tomás, al Simón, y poder vivir y experimentar este proceso ahora ya es como, wow, ahora sé lo que se siente, por así decirlo. Claro, sin duda de que experimentar el proceso de la composición también enriquece el cómo interpretar la música o las técnicas de interpretación, Ujú. supongo. Creo De que todas debe maneras. ser una experiencia súper valiosa para un intérprete profesional o necesaria, Sí, que quizás necesaria. falta un poco. Es verdad, necesaria yo diría que es como la palabra, porque como decía la Dani, ella está muy acostumbrada al pensar cómo lo habrá pensado el compositor al momento de escribir la obra, pero en este tipo de instancias se da también que uno puede ver como intérprete cómo lo pensaría el intérprete mismo. ¿Mm? Sí, pues esa Al, mo- al capacidad mo- de al tener el momento ejercicio. de... Ujú. Ujú. Dale. No, en el fondo era como para reforzar tu punto de decir que em, está la posibilidad de siempre pensar en cómo lo haría cada intérprete con la música que tiene enfrente. Claro. Entonces, como para más o menos sintetizar la información, es nutritivo por ambos lados. Uno, porque el intérprete se nutre de la experiencia de trabajar de la mano con un compositor, y al revés, el compositor se nutre porque ve cómo trabaja el intérprete. Exactamente. Sí. Claro, mucho, y eso igual genera una madurez por ambas partes de recibir del otro, de la persona con la que está trabajando, esta experiencia de, de corregir, de modificar, de ser como sujeto a sugerencias. Bastante bacán, porque la verdad es que el desafío o el riesgo de interpretar música contemporánea, ¿cierto? No me refiero a experimental, sino que contemporánea, así música de ahora, es de que todo esto en algún momento va a formar parte de la historia igual, po. Y es una escuela que se va viviendo en el mismo momento en el que se hace. Es un punto muy interesante aquello. Yo tenía otra pregunta con respecto bueno, ya en un momento hablamos sobre los distintos escenarios, pero yo quería más o menos saber cómo es la reacción del público frente a distintas propuestas artísticas planteadas en obras distintas, por ejemplo. Cómo se comporta el público con tal tipo de obra o con otro tipo de obra, o si de repente la reacción de espectador que tenían en una obra, ¿cierto? Que en una obra esperaban que el público reaccionara de esta forma, en verdad reaccionó de otra. ¿Cómo más o menos han vivido ustedes eso? Es un riesgo que que asumen los grupos cuando tienen diversidad de repertorio. Más que nada por eso preguntaba. No, yo diría que la reacción de la gente, independiente de cuál sea la obra que estemos tocando, generalmente es bastante positiva. Siempre salen, digamos, como muy livianitos de cabeza después de escucharnos, independiente de que haya obras más densas que otras. Y por lo menos las oportunidades que he tenido para debatir, digamos, con personas del público, cómo se han sentido, siempre llegamos como a la conclusión de que Meidal es una música muy reflexiva, ante todo, que te evoca cosas concretas, más que nada ligadas con la naturaleza o el cómo se comporta la mente humana, si se puede decir de alguna manera. Y en general es algo que invita a la introspección, independiente de quién sea el que lo esté escuchando. Ahora habría que hacer a lo mejor ahí una investigación más detallada, pero en general es eso, lo que he visto que Meidal provoca en la gente. Como en general es una experiencia muy positiva y muy enriquecedora.
Sí, pues por ejemplo, para poner ejemplos más concretos, en la 16ª parte del mundo o transfiguración, eh, quedan para adentro. Tú puedes verlos en sus rostros, pero no es para adentro así como, uy, chuta, qué mal. Sino que, oh, chuta, como que tú les mandáis un viaje. Sí, po. Tú encaminas ese viaje de ellos, entonces como que quedan sin palabras. Y por el otro ejemplo azaroso, Regreso a la Tranquilidad, Chucao, siempre es como que son los más movidos y los alegran. De verdad es que es una alegría que como que en algunos casos, como en un teatro, algunos quieren moverse y bailar, pero como están en ese contexto es como que ya mejor la gozan ahí sentaditos. Claro. Mira, qué entretenido este concepto entonces como de va y ven de emoción y de percepción entre cada obra. Me imagino que cuando hacen como el listado, el programa, ¿cierto? Piensan en estas cosas. Por supuesto. Sí. La idea es que todo sea, como decía, como bien dijiste tú, una historia y Ujú. y todo también conectado pensando en las distintas emociones que queremos que sienta el público con cómo organizamos el repertorio, efectivamente. Oye, y a propósito de... tú mencionaste la palabra historia y es precisamente acerca de la pregunta que les quiero hacer, que yo igual siento que hay como un hilo conductor entre obras, ¿o no? O hay un imaginario, una cosa fantástica que engloba la obra de Meidal. ¿Cómo podrían definir eso? O si es que también, si la hay también, ¿o no? Exactamente, sí. ¿Hay una historia? ¿Hay personajes? ¿Cómo es, cómo es eso? Mira, más que una historia Ujú. ordenada como linealmente, tenemos muchas composiciones que sí siguen una línea conceptual, Ya, sobre todo perfecto. inspiradas en eventos o lugares propios de la naturaleza Ya. o de la percepción humana en su estado más básico. Mm. Yo diría que esos son los pilares fundamentales para nuestro hilo conductor, como bien lo señalaste en las composiciones de Mital. Por ejemplo, el caso más puntual es que tenemos una serie de obras que están inspiradas en puros paisajes del extremo sur de Chile Ujú. y otros que están muy ligados a la parte sensorial de cómo como seres humanos somos capaces de contemplar el entorno en el que Claro. estamos. Mm. Entonces, como para reforzar más que historias contadas con personajes y líneas de tiempo bien definidas, nuestra composición se ordena por conceptos. Ujú. Perfecto. Pero en el caso, por ejemplo, la Dani mencionó una composición al principio del programa que se llamaba, ya se me olvidó el nombre, El Fugitivo. La La, casa del la- último. Sí, la casa del último fugitivo. Ya, ¿cómo surge ese, cómo surge ese nombre? O como, yo me imagino tiene una historia, como hay alguien ahí metido, ¿no? Claro, mira, la verdad, cuando bautizamos ese nombre, cuando bautizamos esa obra con el guitarrista, quedamos como... Fue difícil, en realidad, Ya, encontrarle un nombre. Entonces, más que la obra responda a una historia, ya, ya. eh, yo me atrevería a decir que responde más Una cosa poética. a una cosa poética, claro, que tiene Mm. mucho que ver con el discurso musical de la obra en Ya. sí, Ah, perfecto. más que una historia propiamente tal. O sea, prevalece siempre como lo que decías tú, la cosa conceptual. Sí, Ya, de todas perfecto. maneras. eso está interesante. Es decir, por lo general, cuando uno compone, se plantea como una idea inicial y a raíz de esa idea inicial uno crea la obra, ¿cierto? Claro. Pero me da la impresión de que mencionas de que primero entonces hicieron la música y le quisieron poner un nombre a esa música que salió. Exactamente, tal cual.
una vez tuvimos la obra completamente terminada, nos encaminamos en bautizarla. Choro. Perfecto. Más o menos, ¿cómo sonaría una música que se llama En la casa del último fugitivo? Si es que hacemos como el proceso inverso. Onda, si es que para ustedes la casa del último fugitivo fue el nombre que describía la música, ¿cómo sería esa música? O a estas alturas ya está como tan interiorizado en mí la relación entre nombre y música que es muy difícil para mí imaginarme el proceso inverso. Y no solamente en esa composición en particular, sino que en todo. Yo en particular soy muy de ese ritmo de trabajo, de bautizar las obras una vez ya están listas. Y he hecho muy pocas veces el ejercicio inverso, pero creo que si hubiéramos tenido, digamos, el nombre listo ya, hubiéramos llegado a algo bastante parecido a lo que es. O sea, por el título, La casa del último fugitivo, primero te imaginas la sensación corporal, o sea, la casa, el último, desesperación, tú tienes que correr, o sea, te lleva una música ya que es hacia adelante, que es con movimiento, es rápida, no da pie a descanso porque te están persiguiendo, entonces una sensación de pausa puede que sea más mínima, entonces es una música que está en constante movimiento hacia adelante, con la sensación de desesperación, pero igual al mismo tiempo como una esperanza de que tú puedes salir de esta. Déjale, eso está bueno. Qué buena forma de verlo, sí. Chorísimo. No sé, ¿qué más nos pueden contar pues, con respecto al arte de Medieval? Algo que ya esté como fuera de nuestras preguntas, algo que quieran que les nazca a cada uno. Yo diría que Maidal es un grupo que está hecho para durar mucho tiempo, partiendo por ahí, y que queda mucho por hacer todavía. Si bien ya tenemos algo bastante bien consolidado y un estilo también bastante bien consolidado, siento que hay mucho por experimentar todavía. Tenemos que encontrar flautistas partiendo por ahí. Y siento que se vienen muchas cosas muy buenas. Si sabemos manejar todo lo que tenemos de la forma correcta, siento que Metal puede llegar muy lejos. Y eso es lo que espero yo también como músico y creo que es en lo que estamos todos. Hemos sido un grupo que se ha sabido reinventar y salir de adversidades ya desde mucho antes que haya pasado todo lo que está pasando hoy en día. Entonces hay mucho por hacer aún con respecto a Medital. Siento que tenemos muchas formas de encontrarnos a nosotros mismos en nuestro arte. Por definición, siempre ha sido así con el proyecto, en verdad, porque las mentes pensantes son muy proactivas, cada una tiene ideas distintas y son muy maleables, además. Entonces, todo lo que se pueda experimentar con ese, digamos, capital, mucho aún. Yo lo veo más o sea, más que tener en consideración las proyecciones, me gusta esta instancia de la imaginación, que muchas veces se pierde y en el contexto de la cotidianidad, poder compartir un poco de tu imaginación con el resto, pero y que el resto también lo mantenga activa. Es algo que nos conecta a todos y eso hace que tenga buenos frutos. No me gusta proyectarme en el sentido de tener aquí y acá, sino que poder conectar con ellos y que ellos también den sus retribuciones, ya sea recomendando el grupo o escuchando la música. Es una forma de alimentar esa imaginación que se va perdiendo con este contexto social que viene desde hace mucho tiempo, la decadencia y que se va perdiendo nuestro ser niño interior. Que eso es como lo importante a rescatar. Sí, pues ahí la Dani toca un punto yo creo importante
y que compete mucho a Maidal, que es como el imaginario, ¿ah? Como una banda que se caracteriza mucho por eso y, y que falta también, ¿o no? Mm. Crear un mundo imaginario, un universo paralelo. Yo tengo una pregunta con respecto a Medidal. O sea, ¿Ya? no sé si una pregunta, me gustaría saber con qué cosas se han encontrado dentro de su experiencia, qué cosas inesperadas han encontrado dentro de la experiencia de Medidal. Eh, ya mencionaron delante que han tocado en ferias medievales, pero ¿ustedes habían pensado que eso iba a ocurrir cuando formaron el grupo? ¿Y con qué otras cosas se han encontrado además de eso? ¿Y qué se han encontrado dentro de esas mismas experiencias? Mm, no sé si nos hemos encontrado con cosas que no teníamos esperadas. Hemos conocido a mucha gente en el camino que ha sido súper enriquecedora y muy, ¿cómo decirlo? Condescendiente con nosotros en realidad. Más que cosas puntuales, así como anécdotas descabelladas que nos han pasado, yo diría que hemos hecho muy buenos lazos Mm. a medida que hemos eh, tocado y compartido con otros artistas. Por No sé ejemplo, si no sé si la Dani puede aportar algo más, pero yo nunca he percibido, digamos, que nos hayamos como hecho algo así, wow, una proeza, o que haya pasado algo muy brígido. O sea, brígido. Yo creo, encuentro en el Asgard Fest, recordando un poco, esa vez que un chico adolescente se nos acercó súper contento, emocionado, nos pidió el ¿Verdad? Instagram. Eso fue lo más bonito y no lo esperaba tan pronto, así como una apreciación de alguien adolescente, por lo general tiene otro tipo de tendencias o gustos musicales, que haya enganchado tan bien y que se haya dado como su tiempo y disposición para conversar un rato. Eh, Eso sí fue una experiencia muy bonita, que rescato. Es verdad. Ujú. Era bacán ese cabro. Y después nos fue a Felipe ver se en llamaba. el teatro, En el Diego Rivera, sí. sí, fue con su familia. En todo caso, eso es algo muy rescatable, en verdad. Fue Ujú. como la primera vez que sentimos que teníamos una conexión real con Mm. alguien. Porque, Sí. uno, porque era una persona totalmente desconocida que amó demasiado genuinamente lo que hacíamos. Más allá de todo el apoyo incondicional que tenemos de nuestras familias, de nuestros amigos, eh, fue la primera vez que, claro, pues, que veíamos algo tan potente en una persona ajena a nuestro círculo. Mm. Es verdad, bueno, no me acordaba de él. bueno, ¿y qué lazo han hecho con otros artistas con Meidal? Hemos tenido buenas amistades, en verdad. Cosas que a lo mejor ahora se han perdido un poco en el camino, pero por ejemplo cuando tocamos en el Asgard Fest, conocimos a un grupo de música medieval también de unos argentinos que se llaman Telling Hood, con los cuales hicimos muy buenas migas. Llegamos a compartir demasiado cuando tocamos en Valdivia, sobre todo, que nos tocó acampar allá cuando fuimos y fue muy grato todo. Estamos hablando de todos músicos muy experimentados que quedaron así boquiabiertos po, con lo que hacíamos. Tuvimos la oportunidad de compartir escenarios juntos también. Rescatamos muchos momentos preciosos con ellos, momentos de risa, eran muy chistosos los viejos. Y se logró también una conexión muy fuerte, solamente teniendo, digamos, música en común y Mm. que todos éramos músicos. Yo diría que ese es el lazo más fuerte que hemos hecho. No sé si alguno acá de los cabros seguirá teniendo contacto con ellos, yo por lo menos no. Pero cuando estuvimos juntos y tuvimos la oportunidad de compartir, compartimos demasiado y fue muy lindo. Qué bonito eso. Se juntan las edades, no importa cuáles sean las distancias en Sí, años, eh, todos unidos bajo un mismo alero y con humildad.
Exactamente. ¿Qué más podemos decir, cabros? Encuentro que como que hemos abordado todo ya. Sí, pero ahora falta tu punto de vista, Tomás. ¿Quién yo? Exactamente. No, ¿te refieres a yo Tomás, el locutor del podcast? ¿O yo Tomás? Es que no conozco otro Tomás, pues. Ah, ¡Qué Tomás ñoño! Vidal. Ya, que se revele la lección. Ya, bueno, igual Ay, Sácate la máscara, weón. Así es la Rita, así es la Rita. me saco acá el disfraz de Tony, entonces, y revelo mi verdadera identidad. Ya. Claro. Dios mío. Este Sí. color. Igual yo soy Crista de Medidal y estuve aquí todo el tiempo escuchando y me disfracé de esto. Es No, una de las tantas facetas acá de nuestro compadre. sí, de hecho, hablaban tanto de un Tomás que componía, que tocaba guitarra, y dije, ¡ay, qué buen tipo! Lo invitaría a una chela, dije yo. Claro. Parecía... Como si el oyente no hiciera el... Sí. ¿Quién será? Él se parece bastante a mí. Sí. Lo invitaría a un Switch, una chela, parece que lo conozco toda la vida, así. No, mira, más que nada, quise hacer esto porque quería que Daniela y Simón fueran como los protagonistas de este programa. Bueno, una pequeña acotación nomás, porque ya todo más o menos está dicho por ustedes. Para mí, Meidal fue como cumplir un sueño, ¿cachai? Onda, cuando con el Simón en estos carretes en una plaza, ¿cierto? Delirábamos escuchando a Night Noise. Yo añoraba que... Y en ese tiempo igual estaba como muy en esta etapa en la que todos en algún momento pasamos, en que estamos como siempre deliberando entre los tres pilares del mundo, por así decirlo, en la música, que son como la música popular, la música étnica y la famosa música docta. Siempre estaba como pensando en que uno debiese como tener una línea, ¿cierto? En la cual uno tuviera que especializarse, ¿cierto? Que es como, bueno, lo que le pasa a los intérpretes, no se pueden especializar en todos los instrumentos, sino que especializarse en uno y hacerlo bien. Yo como artista en un momento igual tuve esa impronta, así como yo tengo que encasillarme en algo, tengo que hacer algo, ¿cachai? Como para poder tener como un riel en el cual yo pueda andar con velocidad hacia un rumbo fijo, ¿cachai? Pero cuando surgió como esta idea de Meidal, al principio como un grupo como de formar un grupo que cultivara como el folclore internacional, siempre ligado como al folclore. Después, con el camino mismo, me empecé a dar cuenta de que estos límites se podían desdibujar completamente, ¿cachai? Y básicamente esa cosa que añoraba de joven de querer como hacer una cosa, lo otro, se vio totalmente afectado aquí, pues, ¿cachai? Onda... Y lo hemos conseguido. Hemos tocado en un conservatorio, hemos tocado en teatros y hemos tocado también en ferias medievales, pues, que son como, por así decirlo, lo más cercano a un costumbrista o algo folclórico que hemos estado así. Entonces, como que estoy súper contento en ese sentido porque logré con Meidal y con la ayuda de Meidal poder hacer todo lo que antes me atormentaba, pues, ¿cachai? Es decir, estoy haciendo música como, por así decirlo, de concierto, si se podría decir, pero al mismo tiempo con esa música de concierto puedo alegrar a la gente en una feria, ¿cachai? En un ambiente totalmente alegre. Puedo tener a gente muy adulta escuchando sentado, ¿cierto? La cuestión, como puedo tener a cabros chicos bailando con la música que estamos haciendo. Entonces, y al mismo tiempo podemos hacer secciones como de experimentación que sumergen al público en un ambiente desconocido, ¿cachai? No terrenal, si se podría decir, no como una danza que te hace bailar porque sientes el ritmo en la tierra, sino que podéis tener momentos en los que estáis nadando en una nebulosa, ¿cachai? Entonces como que hemos conseguido todo eso y yo estoy súper contento, más allá de que tengamos como un éxito masivo. Hemos conseguido artísticamente lo que nos propusimos desde un principio. Y ese es más importante que cualquier éxito comercial que podamos tener, creo yo. Es un tesoro invaluable para mí.
Eso, Es interesante ese punto, como yendo a lo estrictamente musical, de esta especie de encasillamiento de formato que sufren algunas aristas de la música, y que en grupos como este se rompe totalmente. No vamos si estamos hablando de la música de Medieval, es una música de autor, pero no por eso es una música docta o música clásica. Tampoco es del todo folclórica, es música popular también, ¿cachai? Y eso para mí es muy interesante. Y me pasa también con otros grupos como en Trama, por ejemplo. Me produce eso. En Trama. Bueno, los referentes de Medieval son precisamente Nightnoise en Trama, ¿cierto? Son muy potentes, Fulano en cierto modo. Siempre bueno, en su mayoría como expositores que trabajan de la mano con la música clásica y el folclore. Y de esa manera consiguen como las tres patas de la silla, si se puede decir, del trípode. Como que se puede lograr una buena fusión trabajando de estos tres mundos. Y el desafío es desdibujarlos, pues. Onda, borrar los límites de uno y del otro y confabularlo en una música auténtica y con un propósito artístico. Y redibujarlos, desdibujarlos y redibujarlos. Por donde queráis. Sí, eso es muy bacán. Bueno, una última cosa que agregaría, porque no me quiero llevar el micrófono, es que el trabajo colectivo con el Simón es quizá la instancia en que Medieval tomó el rumbo correcto, yo creo. En un momento, nuestra primera etapa fue como la composición individual y en cierto modo como buscar cosas de lo anterior que teníamos, es decir, buscar alguna obra antigua que encasillara con la idea de este grupo. Pero cuando empezamos a componer música desde cero para este grupo, es cuando de verdad conseguimos el resultado más genuino de esta agrupación, diría yo. La primera de ellas fue, bueno, Calles de Otoño, que fue un tema que hicimos a media, porque yo llegué con una idea y posteriormente con el Mon avanzamos desde ahí, pero la transfiguración al otoño, que fue una obra, fue como la primera obra en la que quisimos que el grupo funcionara de manera versátil. Es decir, siempre teníamos la inquietud de incorporar, por ejemplo, instrumentos eléctricos al grupo, porque antes eran como muy orgánicos, el piano, la guitarra de palo, el violín y la flauta. Y en esta obra decidimos por primera vez incorporar el sintetizador, la guitarra eléctrica, y que vayan como intercambiando, ¿cachai? Entonces como que se nos abrió mucho más la paleta de colores con esto, y por ende se nos abrió mucho más las puertas hacia el New Age, ¿cierto? Hacia la cosa más atmosférica. Y yo creo que, bueno, esto como opinión personal, eso nutrió mucho igual a la Daniela y a los flautistas que han pasado por aquí, pues. El tema de que ahora sus instrumentos pueden sonar distintos. De hecho, la Daniela tiene un violín eléctrico ahora. No sé qué puedes decirnos con respecto al sonido, pues, Daniela, del grupo, cómo ha ido cambiando, cuál es como tu percepción de esto. Sí, en cuanto al violín eléctrico me ha tocado aquí explorar. Aún no se ha dado la instancia para probarlo con el ensayo grupal, pero ha sido súper entretenido la búsqueda sonora. Ahora que también me acuerdo, la viola también fue un desafío súper importante para mí, porque al principio yo como que no estaba muy segura de tomar la viola. Era como solo sé violín, y pescar una viola es como que para toda esta que va a pescar un instrumento que no cacha. Entonces era como el miedo a ese paso, empezar a ver, uno ve la viola y es muchísimo más grande que un violín, el peso es diferente, la forma de aplicar, el cuerpo, el brazo, la resistencia. Me tocó mucho trabajar en esa parte de la resistencia con la viola, el tipo de sonido que es un poquito más pastoso, la búsqueda aquí en las obras como... recuérdame... Cabo de Horno. Exactamente, Cabo de Horno. Ese sí que fue un desafío técnico, porque
Había explorado la viola, pero no tan larga y sonido cómodo, pero ya a cabo de hornos ya implicaba un poquito más de técnica y Destreza. resistencia, sí, destreza. Mm. Cuando tocamos la obra en el teatro, tu obra, pues, Oliver. Ah, También eso igual fue 2 tardes. Infarto. También fue un desafío Sí, pero aprender minuto aquí. fue. Entonces fue igual una instancia súper enriquecedora y muy entretenida. Eso es lo que rescato en esta búsqueda y en esta también conexión que se ha generado en este ambiente musical. Buena. Igual, creo que igual te presentó un desafío cuando, bueno, tú siempre has sido súper callado y de repente te empezamos a pedir que cantaras. Porque bueno, ¿Verdad? creemos nosotros que hay una vocación ahí igual de que no solamente eres un violín, sino que eres algo más que eso, ¿cachai? Uy, sí, romper con la timidez, en el canto sobre todo, sí. Y yo era así como típico que cantáis en la ducha y te sentís cómoda, a disposición para ser escuchada, pero mi voz yo la encontraba como algo muy personal, como que ¿por qué tengo que compartir esto? Así como súper egoísta de mi parte, posibilidad de cantar y abrirse un poco más, y también ha sido crecimiento para mí en esto, aprender a desenvolverme, porque toco un instrumento melódico igual que el canto, entonces siempre he tratado de llevar en esta búsqueda de estudio individual, cantar con el violín, siendo que me costaba un poco cantar frente al horrible. Así que agradezco esa presión por parte de los chiquillos, el Mon, sí se pudo. Sí, que acá teníamos caleta el pollo y el pollo ahí haciendo pucheritos en los ensayos cuando lo hacíamos cantar. Pero el que le sale bien, pues, ¿qué queréis? ¿Que no aprovechemos eso? No, hay que aprovecharlo. Sobre todo porque, claro, en la música instrumental una voz es como una piedra que cae en el lago, ¿cierto? Resalta sobre todo lo demás, ¿sí? Así que eso, pues... Ocurre eso también cuando, bueno, una cosa que a mí me llama la atención también es cuando hay elementos tonales en música que es atonal. Exacto. En música que está como música tonal y tienes elementos tonales, es una piedra que cae en un lago. El contraste es importante a romper. El contraste es importante en generales. Ya hemos hablado de eso, por ejemplo, cuando hablamos de Ari Aster, el director de cine que hizo Hereditary y Midsommar, ese otro loco que igual lo tiene sí, es cuático igual como esa analogía que tú hacís, como el tema del contraste musical versus el contraste técnico que uno puede encontrar, ¿cierto? Como la similitud en lo audiovisual, ¿cierto? Porque al final cualquier cosa que uno haga en el sonido tendrá como alguna repercusión, alguna sinestesia en cuanto a la imagen y al pensamiento de la gente, ¿cachai? Eso sirve mucho para la narrativa, creo yo, cuando te pilláis con cosas así, con una bella melodía después de una nube, ¿cierto? De una masa, claro, o viceversa. claro. Cuando la bella melodía se empieza a distorsionar y se convierte en una masa. Bueno, son cosas que en un momento como Meidal quisimos buscar en una obra que se llama La 16 parte mundo, que era una melodía como el canto de una sirena, ¿cierto? En un principio, y que este canto de la sirena empezaba a permutar lentamente hasta que de repente llega al decline total, que es una caída, no se lo imaginamos. En un momento cuando hicimos como una masa de sonido, nos imaginamos el desplomamiento de un gran cuerpo sobre la tierra, así como... Y que después solamente queríamos describir el polvo que se levantaba y que empezaba a despejar el paisaje después de esa caída. Como que ese tipo de efectos igual son súper bacanes cuando queremos desarrollar narrativas composicionales con el grupo, y bueno, han tenido buenos resultados, más allá que termina la obra y el público se demora como
20 segundos en aplaudir, porque quedan consternados con el final. Sí, yo también me acuerdo de cuando presencié esa obra que así también. Y, oye, tengo una pregunta para ustedes que han ido como oyentes. ¿Cuál es su impresión? ¿Cuál fue su primera impresión o lo que rescatan? Mi impresión fue muy bonita, me acuerdo que cuando los vi, me pareció que era algo como de mucha calidad, mucho ensayo, mucha preocupación. Y eso siempre se agradece, ¿no? Como que cada elemento está pensado y no hay mucho azar, ¿ah? O pareciera que no hay mucho azar. Eh, También me llamó la atención como lo que se hablaba entre tema y tema, ¿ah? Cómo introducían los temas. ¿Ah? Y por eso también les preguntaba si había como una historia, un cuento, un imaginario detrás. ¿Ah? Porque, nada, pues, ¿cómo ustedes cómo podían introducir estas composiciones, con palabras, etcétera? Claro. Como que hay un cuento, ¿cierto? Ya sea conceptual o qué sé yo. Eso me pareció súper bonito, interesante. ¿Y tú, David? ¿Y para ti, David? A mí me gusta caleta, Medieval, onda. Me pasa igual que habían algunos temas que ya conocía antes de Medieval, como Cabo de Hornos, por ejemplo. Claro, Ah, también. Pero a mí me gusta caleta, lo paso muy bien cuando los escucho. Eh, Tienen un repertorio muy amplio, en el sentido de que claramente, como lo decías tú, Dani, al principio, tienen temas que son más o menos acelerados, festivos, y otros temas que son muy introspectivos, lentos, personales, pero eso genera una muy buena producción. En términos de, en un espectáculo en vivo, vas a tener contrastes entre un tema y otro, y eso genera un nuevo tipo de riqueza. Eso me gusta mucho, personalmente. Y también, como los vi bueno, los he visto en varios escenarios, pero recordando el Acid Art Fest, que eso fue en Valdivia. Ajá. Ver cómo la gente se anima, los escucha con atención, hay gente que se pone a bailar, eso es muy entretenido. Te genera esa festividad, esa fiesta, y eso me hace a mí personalmente pasarlo muy bien. Y la música me gusta caleta. Oye, ¿y a todo esto dónde se puede encontrar la música de Meidal? Actualmente estamos en las plataformas YouTube y SoundCloud. Ya, SoundCloud. Para todo aquel que esté interesado en buscarnos, sobre todo en nuestro canal de YouTube, ahí tenemos nuestro material bastante bien recopilado, sobre todo de presentaciones en vivo. Claro. Hay harto Meidal ahí. Tenemos un video muy bien producido que tuvimos la oportunidad de hacer en Valdivia para el canal, en conjunto con el canal Sesiones en el Bosque, Ujú. entre otras cosas en las que hemos tocado. Y para escuchar nuestra música sola, grabada, estamos en SoundCloud por el momento. Perfecto. Excelente. Con esto entonces vamos cerrando nuestro episodio. ¿Les parece? Me parece. Sí, sí. Bueno, Adelante. eso. Muchas gracias por venir, chiquillos, Daniela, Simón. Como equipo estamos contentos de tener artistas en este podcast. Es mucho más bacán cuando hay más gente y se puede conversar y no en la voladita. De todas maneras. Muy bacán. Bueno, ya saben, esas son las redes sociales de Meidal. Síganlos, apoyen a esta agrupación chilena y también apoyen a este podcast, que hacemos estas cosas con mucho cariño, con gente que queremos mucho, igual las traemos acá para poder entregar este nido de amor al auditor. Claro. Entonces, no habría nada más que agregar. Así
que nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias por todo, cabros.